Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al Universo por Descubrir, Escuela de la Transmutación, el Universo de la Transmutación. Otro programa más del cual pues no lo hicimos ayer, pero hoy era el día. También con el padre Alexandre, que lo tenemos por aquí. Muchísimas gracias otra vez desde Brasil. Obrigado por estar aquí con nosotros en este segundo programa sobre Umbanda y algunas experiencias que nos dejarán atónitos. Pero hoy va a conducir el programa nuestro querido Gibran, que va a ir traduciendo, haciendo preguntitas, porque es interesante conocerlo todo en profundidad. Padre Alexander, buenas tardes, ¿cómo está? Boa tarde, Sérgio, boa tarde, Gibran, e a todos. Estou feliz de estar aqui mais uma vez, que o nosso Pai Celestial possa nos abençoar. Feliz de estar aquí otra vez, que el Padre Celestial nos pueda bendecir. Gracias. Bueno, gracias, y a ti, Gibran, muy buenas tardes, querido. Gracias, amigo mío. Bueno, primero deciros, porque la vez pasada en nuestro primer programa, nosotros no hemos hablado de un poco de la biografía de Alexandre, ¿no? Y yo creo que es muy importante para que la gente sepa que todo lo que dice tiene esta base de experiencia, de formación, de iniciación. Entonces, él ha nacido en una familia kardecista, o sea, espiritista kardecista, ha fundado el centro que llamamos centro espiritista o terrero de Umbanda, que es donde ocurren las cosas, el Aprendices del Amor en 1985, hace 34 años, y juntamente con un pequeño grupo de personas no tenían sitio para reunirse, y entonces se reunían en la playa, en Espíritu Santo, que es una provincia que está cerca de Río de Janeiro. Entonces, y a raíz de construir de una manera despacio la casa, que todavía está en ella, o sea, es como si fuera la catedral de la Sagrada Familia, que siempre está en obras, ¿no? Él también entonces es iniciado en la Umbanda y ocupa el cargo de jefe del terrero, que es jefe de la casa de Umbanda. Y su trabajo principal son con las entidades, el caboclo, 7 estrellas, ¿no? La abuela Catarina, la vovó Catarina, que es la mentora de Leguía. También es iniciado en otras técnicas de cura indiana, formado, tiene una carrera de histología, técnicas integrativas de sanación, naturología, tarot, oráculos, es un gran estudioso de la ufología, gran estudioso, tiene muchas experiencias, no, Sergio. Es psicólogo formado, también iniciado en el candomblé como Baba Lorixá, como es el cargo máximo del candomblé, ¿ok? Y en el culto yorubano, Ifá, de Nigeria, que este sí que es una pasada, teníamos que hacer un programa solo para esto, y tiene uno de los títulos, ¿no? Más altos dentro de la jerarquía, que es lo que se llama Arabá. Entonces puedes llamarle de Arabá o de Pai Alexandre, ¿no? Y bueno, también es escritor y tal, tiene un grupo ahí de personas. Y sobre todo, tiene un conocimiento que pocos tienen sobre la cuestión del mundo astral, de las distintas dinámicas de lo que es el astral. Y en la semana pasada nosotros hablamos un poco de cómo ha sido fundada la Umbanda, cómo empezó. Hemos visto que la Umbanda empezó dentro de un centro espiritista en Brasil, en Río de Janeiro, con un chaval de 17 años que de repente estaba en una mesa de Umbanda, de una mesa espiritista, una sección espiritista, la mesa blanca que se llama aquí, y entonces vino por la primera vez un caboclo, que es un indio brasileño, ¿no? Nativo brasileño, y que ha dicho que entonces iba a empezar este movimiento religioso que se llama Umbanda, ¿no? Claro, y entonces Alexandre nos ha contado un poco de sus peculiaridades, del por qué ha surgido desde del espiritismo, ¿no? Hemos visto que
nos ha contado que por el Brasil ser un país cristiano y el espiritismo kardecista tiene también un vínculo cristiano, ¿no? Ha surgido desde ahí. Y entonces la Umbanda utiliza ritos y dogmas y tradiciones católicas aquí en Brasil, ¿no? Con africanas y espiritistas, ¿vale? Entonces tenemos ahí más un montón de preguntas para hacerle y me gustaría empezar, Alexandre. Muchas gracias otra vez por venir y es un placer y honor tenerlo aquí. ¿Qué es lo que te gustaría empezar hablando para completar tu raciocínio de la outra vez? O que você gostaria de começar a falar, Alexandre, para completar o seu raciocínio sobre a Umbanda da última vez? Rapidinho, hein? Frases curtas. Olha só, nós falamos sobre a dinâmica do terreiro, né? E falamos sobre a gira, sobre o processo da gira, que, na realidade, quando se gira, gira um vórtice de energia, se abre um vórtice de energia. Hemos hablado del proceso del terrero. Terrero es donde ocurren las actividades, y de la gira. La gira es la gira que llamamos aquí, que se movimenta la energía y se abre vórtices de energía dentro. No caso do Aprendiz do Amor, nós utilizamos a roupa branca para todas as outras cores, por exemplo, para Exu, capa, adereços, para preto velho, preto e branco, mas nós não, nós nos aderimos. Por isso que eu falo que a Umbanda ela é mais heterogênea nesse sentido, sim, ela não se codificou, ela não tem uma forma determinada, né, pela federação ou tudo, para que cada terreiro cumpra uma ordem. Não há um protocolo, cada casa de Umbanda cumple sua própria regra, não? Muchos pueden criticar por esto, porque a lo mejor se dice, no tiene que tener una metodología, algo así, pero son las orientaciones que reciben de las entidades que se manifiestan allí. Entonces, por ejemplo, en su terrero, en su casa de Umbanda, en general suelen haber personas vestidas en otros lugares, por ejemplo, entidades con características específicas, y allí no, son todos de blanco, ¿no? ¿Y por qué todos ficam de branco? E porque é mais uniforme e, assim, no caso, causa uma dispersão, né? Porque quando tem muita informação mental, informação visual, a tendência é a dispersão mental. E a gente tem pessoas que têm dificuldade em concentração. Também, né? E porque o branco, ele traz uma paz imediata maior. Já está codificado no nosso cérebro isso, né? Sí, entonces que el blanco trae una sensación de paz inmediata, y además que como los colores y vestimentas, cuanto más vestimentas, más cosas, más, ¿cómo se dice?, ornamentos, más información, y nuestro cerebro tiene la tendencia de desenfocar. Entonces el blanco nos ayuda a calmar la mente y enfocar en la actividad. Ahora me gustaría preguntar allí, Alexandre, el porqué de la incorporación, o sea, ¿por qué los espíritus vienen? ¿Qué hacen allí? ¿Y con qué objetivo? Posso repetir? Você entendeu, né? Entendi. Na Umbanda em si, como nós já falamos aqui, as giras diferenciadas, giras são as reuniões, as sessões, né? Existe uma gira de caboclo, onde vem os ancestrais africanos e as crianças, e dos Exus. Na realidade, a entidade incorpora, a mediunidade é inerente ao espírito, não é do corpo. E a mediunidade, ela faz, o espírito faz a incorporação para trabalhar, ajudar o médium na sua evolução. Então, a mediunidade é um mecanismo que aquele espírito reencarnou e que tem a programação, vamos dizer, espiritual, ou a missão, ou seja, ou a aprovação de trabalhar para se evoluir espiritualmente. É tipo uma ferramenta para a evolução espiritual. Então, na prestação da caridade, né? Entendi, entendi. Então, a ver, há vários tipos de entidades em las casas espiritistas,
en las casas de Umbanda, ¿vale? Y como Cabo Loco Exu, Preto Velho y otros, ¿no? Más. Y el hecho de haber la incorporación, que es cuando el espíritu se te mete, y también es algo que hay que arreglar, porque no es exactamente se meter en el espíritu, existe un acoplamiento, ¿vale? Se te engancha de una manera distinta que no es entrar en tu cuerpo, ¿vale? Esto es para que le ayude al medio. ¿No? No, No es esto es integración. para que le ayude al medio, no es integración. Ujú. La ¿Cómo? integración ya sabes que es cuando te domina totalmente. No. Esto no Aí é outra ocurre. coisa, possessão. Sí, esto ya sería la posesión. Correcto. Ya sería la posesión. Entonces, eh, el hecho de haber la incorporación es para que le ayude al medium, ¿no? A desarrollar su evolución, no solamente de capacidades, sino su evolución espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué, Alexandre? ¿Cómo esas entidades le ayudan al medium en el momento de la incorporación? ¿Cómo le ayudan en su evolución? Por favor, Na realidade, explique. na realidade, ajuda a pessoa a desenvolver várias habilidades, né? Habilidades da paciência, da perseverança, porque a pessoa vai para o templo para cumprir uma missão, da empatia, porque ela vai conseguir. Entonces, le ayuda primero a desarrollar varias capacidades y en el caso de, como dice Alexandre, capacidades emocionales como la paciencia, la empatía, la perseverancia, o sea, perseverancia no en español es, sí, perseverancia, ¿no? Sí. Sí, la perseverancia, ¿y qué más? E nessa questão do desenvolvimento em si, que a pessoa nunca deixa de desenvolver a sua potencialidade, a pessoa vai se lapidando, porque ela tem contato com esse espírito que tem uma frequência maior do que ela, e o próprio médium ele vai mudando a sua frequência. Entonces el medio cambia su frecuencia de vibración, o sea, su propia vibración, en el momento en que tiene el contacto energético con espíritus que ya vienen, o espíritus o entidades que ya vienen con un grado de vibración y de evolución más grande que él, que están más allá. Entonces, el hecho de esta interacción ocurrir sirve para que el medio también pueda desarrollar estas facultades. Ahora, me gustaría hacer una pregunta, Alexandre. ¿Y de qué manera les puede ayudar en el sentido de que, por ejemplo, le dice cosas, primero la incorporación, cómo ocurre, se entra el espíritu, se mete dentro de la cabeza, del cuerpo? Me gustaría hacer esta pregunta primero. A incorporação na Umbanda ela é um pouco diferencial assim da incorporação segundo os mentores no kardecismo. Ajá, entonces la incorporación en la Umbanda, según los mentores espirituales, es distinta que la incorporación en el kardecismo, en el espiritismo kardecista. ¿Por qué? A Umbanda ela impacta muito os vórtices de energia, os chakras, diretamente. Por exemplo, a linha de criança, Ibeje, o chakra laríngeo, né? Oxalá, coronário. E aí vai várias linhas, o sacro, né? Vai ser utilizado bastante pelos pretos velhos, que é a raiz, representa a nossa ancestralidade, e os Exus também. Então, ela tem um impacto maior, por isso que se sacode, se balança mais, porque ela não entra no corpo, mas a energia do espírito atinge mais o sistema nervoso central periférico do que no kardecismo, que é mais intuitivo. É mais do que intuitivo? Kardecismo tem uma frequência muito mais intuitiva, às vezes. Ajá. Entonces, con el kardecismo se utiliza mucho más la intuición y en la Umbanda es como si fuera una interacción mucho más directa en los chakras, en los centros de energía. Entonces, por ejemplo, Oxalá, que sería Dios, ¿no? Hace una interacción muy fuerte con la corona, los niños que llamamos crianzas, con la laringe. El Exu, que es otro tipo de entidad, y los pretos viejos, negros mayores, ¿no? Son
el centro de la raíz. Por eso que no sé si ya habéis echado un vistazo a los compañeros que nos están escuchando aquí, en los vídeos de la Umbanda y en YouTube lo puedes ver, hay varios medios que empiezan a hacer como movimientos, ¿no? Con el cuello, ¿no? Porque está conectado directamente con el chakra humeral, ¿no? Que es la conexión directa con el mundo espiritual. Entonces hay una diferencia entre esta incorporación espiritista, kardecista y en la Umbanda. Y también por el tipo de entidad. Solo un resumen aquí, un resumen de la otra vez. Hemos hablado que en la Umbanda, cuando ha surgido, ¿no? Aparecieron distintos tipos de entidades que llamamos como si fueran arquetipos, porque de hecho no son, pueden que sean las entidades, por ejemplo, puede que sean indios, que llamamos caboclos, puede que sean crianças, puede que sean pretos viejos, que son negros viejos, ¿no? O puede que sean otros que existen en la Umbanda, pero estos son los principales. Sin embargo, son espíritus, y a mí me gustaría preguntar a Alexandre también, si él cree que son estos arquetipos, ¿no? O sea, de hecho son pretos viejos que están allí, de hecho son caboclos que están allí, o es otro tipo de entidad. ¿Cuál es la posibilidad de que sea una mistificación? ¿No? Y esto me gustaría preguntar. A mistificação, na realidade, é um espírito, por exemplo, passando por outro, né? Seria uma personalidade, ele se apresenta como caboclo, como uma entidade do bem, e não é. Entonces la mistificación puede pasar cuando un espíritu se pasa por uno, pero no es. Entonces se puede pasar por un caboclo y no ser un caboclo, ¿no? Y me gustaría saber por qué esto ocurre, básicamente, por qué un espíritu haría... No, el voto. ¿Por qué un espíritu se mistificaria, Alexandre? ¿Para quê? Depende do local. A mistificação ocorre de acordo com a mente do médium, a vibração do médium. Por isso que a gente faz uma preparação antes da reunião. Banho, concentração, não come carne, sexo. Não que sexo seja negativo, nada disso. Para a gente manter uma frequência para que possa entrar na vibração desses espíritos, que são os guias ou mentores que vêm até nós. Mas existe... Entonces hay una preparación muy delicada, muy específica, por lo menos 24 horas antes de las secciones de Umbanda, donde el medium no come carne, que es para no sutilizar el cuerpo energético. La cuestión del sexo, no que sea malo, sino que de alguna manera despeja la energía. Entonces, para que esté entrando en sintonía con estos guías espirituales que vienen a participar de las actividades. Entonces, la cosa es bastante restrita y es para evitar que haya este tipo de mistificación. ¿Y tú qué crees? Como la pregunta que te iba a decir, Alexandre, te iba a hacer la pregunta, es la cuestión de los arquetipos y de las entidades. Todas las entidades son pretos viejos, todas las entidades son caboclos, o sea, han sido indios que se han muerto aquí, por ejemplo, en Brasil o donde sea, y actúan ahora o no? Não. Eles aparecem com a roupagem, não que eles estão mistificando. Eles aparecem numa roupagem de índio, por exemplo. Caboclo que trabalha na frequência de Oxóssi, que é a mata, aparece com a roupagem de índio. Se um médium vidente, porque a gente tem que ver também isso, pode ter 3 médios videntes numa casa que não vai ver, às vezes, o mesmo espírito, ou ver o mesmo espírito com uma roupagem diferente, depende da frequência que o médium está. Mas pode ser que um espírito venha como caboclo, na roupagem de índio, nunca tenha reencarnado como índio. Mas ele está na frequência da Umbanda como caboclo, que é tipo uma escola, a Aruanda, né? Então, existem frequências de energia. Então, ele está na frequência de Oxóssi, então ele trabalha. Mas essa mesma entidade, ela pode usar outra roupagem, sem que o médium saiba. Ela pode vir em outro momento como preto velho. Sí. Entonces, se utilizan los arquetipos, se utilizan entre comillas, la ropa de un preto viejo, de un caboclo,
que ha dicho él que existe la frecuencia de Oxóssi. Oxóssi es un orixá, ¿os acordáis, no? Que son elementales que están en la tierra desde la fundación de la tierra, no son los que dan el origen a las líneas de Umbanda. Entonces el caboclo que trabaja dentro de la frecuencia de vibración de Oxóssi, entonces él se puede pasar por el caboclo, pero a lo mejor puede que sea un espíritu distinto, ¿no? Y este mismo espíritu utiliza esta frecuencia de vibración específica, esta energía, el conocimiento, la sabiduría, la fuerza, todo el aparato energético espiritual para actuar a través de la ropa del caboclo. Y este espíritu puede que actúe en otros tipos de ropas también, o sea, puede que sea otra, que utilice, por ejemplo, el mismo espíritu, sea también un preto viejo. No sé si esto está, os estoy confundido, porque se utiliza el arquetipo. Porque sí, nos está entendiendo perfectamente lo que quiere decir. Yo creo que esto ocurre, a ver si me entiendes, Alexandre, yo creo que puede que sea, no sé, en mi opinión, esto ocurre también porque el pueblo, ¿no?, brasileño en general, de alguna manera se identifica más con la manera de hablar, con las formas de determinados tipos de entidades, de determinados tipos de arquetipos. Y por eso entonces, no es mistificación, es totalmente al revés. Estos espíritus, estas entidades, seres que na verdad no están en el mundo astral, muchos son del mundo dimensional, como os he dicho en la última vez, son orbes también. Entonces, ellos se utilizan de esta, se desdoblam em várias, como se dice, não? Se baixam como se fosse na escalera, ou se passam por outras figuras, outros personagens, para fazer o que tem que fazer com a gente que necessita escuchar um tipo de vibração sonora de sua voz que habla de uma maneira específica. Então, pode falar mais aí, Alexandre, se quiser. A gente tem que entender que a Umbanda, ela, quando o Caboclo da Sete Encruzilhadas anunciou, ele falou a Umbanda, né, que seria uma banda só. Então, a Umbanda, ela abrange o povo, é uma religião para o povo. Nós estamos falando que era o divã do povo. Então, ele fala uma linguagem própria do povo. No caso do Brasil, como houve o sincretismo com os orixás, Iansã, Santa Bárbara, né, e por aí vai, São Jorge, Ogum, essas coisas todas, as pessoas, a gente canta São Jorge, pontos São Jorge, referindo a entidades ligadas a Ogum. No São Sebastião... Tá bom, peraí. A ver, vamos despacio. Entonces, lo que dice es que Umbanda, cuando ha surgido la Umbanda, ¿no?, cuando ha dicho el caboclo, yo vine a fundar una nueva religión, la Umbanda, que sería la religión del pueblo, la silla del pueblo. Entonces, se utiliza el lenguaje, las costumbres del pueblo para actuar de esta manera, o sea, para hacer la actividad. Y entonces, ya esqueci o que você estava falando, já se me olvidou o que ha dicho, por repetir. Então, esse sincretismo que houve, né, está impregnado no povo brasileiro a religião cristã. Nós estamos de origem cristã. Então, houve um sincretismo com os orixás, com os santos católicos. Isso então, também facilita. Esto es importante también que algunos santos católicos toman la ropa, ¿no?, de algunos orixás, que son estos dioses africanos, não, Alexandre? Africanos. São africanos, não. Eles são deuses, tiveram sua origem na África, né? Apareceram a primeira vez, mas são deuses da natureza, não quer dizer, porque a África é um grande portal, né? Sí, son dioses de la naturaleza, el África es un gran portal, y entonces son dioses de la naturaleza, están aquí desde el principio del mundo, y cuando vinieron los esclavos aquí a Brasil, ¿no?, y bueno, han dejado sus costumbres aquí, ellos después, en 1900, cuando ha surgido, ¿no?, la Umbanda, en 1905, 6, ellos se han mezclado con la propia religiosidad brasileña. Pero una cosa que me gustaría preguntarte también, Alexandre, ¿qué hace la gente ahí? O sea, están ahí los medios para que la gente, los oyentes nos puedan entender mejor. Están ahí en la sección de Umbanda. Entran los medios en la sección, ¿vale? Luego, incorporan las entidades. Y desde ahí, ¿qué pasa? La asistencia, que son las personas, ellos empiezan a hacerles preguntas. ¿Qué tipo de preguntas les hacen? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Depende de cada templo, né?
Como eu falei, cada terreiro, a gente chama, porque é a dinâmica do terreiro, como funciona o terreiro. Entonces depende de cada templo, de cada terreiro, de la dinámica de cada casa, ¿no? Porque isso é determinado pelo mentor espiritual e físico. Esto es determinado por el mentor espiritual y por el mentor físico, el caso, por ejemplo, de él. ¿Ah? No caso do aprendizes, as pessoas são orientadas, a gente tem um bloco de atendimento, né? As pessoas orientadas, e cada entidade tem um cambono, que é um médium intuitivo, que dá assistência a ele, caso a pessoa não entenda o que a entidade está falando. Ok, espera aí. Entonces ahí en su casa, que es el Aprendices del Amor, tenemos ahí los medios. Cada medio tiene un cambono, que es una persona que está ahí para ayudarle, caso la persona no le entienda a la entidad que está incorporada en el medio, ¿no? Entonces la persona está ahí como una traducción. Y entonces, ¿qué pasa ahí, Alexandre? La gente entra de terrero y empieza a preguntar, ¿no? Aí ele vai consultar tal guia, né? Por exemplo, um preto velho, aonde o preto velho vai dar o diagnóstico energético sobre o caso dele em si e um possível tratamento. Aí pode indicar para um trabalho de desobsessão, trabalho de cura, pode fazer algum tipo de obrigação que é junto à natureza, sem profanar a natureza, mas é algo que vai fazer a pessoa interligar-se à natureza, né? Ok. Entonces, la entidad que está incorporada en el medio le puede decir algo, le pasa un diagnóstico energético, espiritual, físico, emocional sobre lo que tiene que hacer. Si es un proceso de desobsesión, entonces va a ser una desobsesión, que es otra, o sea, que cuando se alejas, ¿no? Se borra de la presencia de la persona un espíritu maligno, un espíritu negativo. Si es, por ejemplo, una obligación, que es algo, y esto ya es un puente para la pregunta que iba a hacer Alexandre también. Entonces puede que sea una obligación, puede que sea visualizar o rezar algo, ¿no? Entonces la entidad le va a decir cosas. Y las personas, y luego entramos en el tema de las obligaciones, ¿ok? Me gustaría hablar un poco de esto un poco más para adelante. La gente que pregunta a las entidades, Alexandre, o sea, ¿qué les pregunta a las entidades la gente? Cosas de su vida, cosas de... Diversos. Por exemplo, no terreiro Aprendiz do Amor, a gente procura sempre orientar, né, a pessoa, e quando há necessidade, passa para o mentor, que trabalha como intermédio, que ele faz a avaliação, né? Ajá, entonces ahí la gente suele, depende, en el Aprendices del Amor tienes el medio, y cuando el medio lleva una orientación del Padre del Santo, que es la función de Alexandre, para orientar determinados tipos de actividades con una persona u otra, ¿no? Entonces, pode falar. Aparece, às vezes, muitas pessoas com problemas afetivos. Entonces aparece mucha gente con problemas afectivos, de relación. E às vezes vem com a ideia de que a entidade pode fazer uma amarração. Entonces viene con la idea... Que é o trabalho que a gente não faz. Perdona. Cuidado, porque esto hay en todo el mundo, ¿eh? ¿Sabes los magos? La gente esta... Sí, te traigo la persona amada en 7 días. Sí, exacto, y los amarres, ¿no? La magia. Sí, una magia. Entonces, lo que dice él es que mucha gente va con el prejuicio, bueno, no el prejuicio, el concepto de que allí se hacen estas cosas. Y no es así, ¿no? No es así, ¿no, Alexandre? Isso, a gente procura orientar aquela pessoa para fazer uma harmonização, mas a gente não... Porque isso é também invadir o livre-arbítrio do outro, né? E o outro tem o direito de estar com quem ele quer. No se puede invadir el libre-albedrío del otro, entonces esto es manipular. Se puede hacer con una magia, pero magia negra, ¿no? O algo así. Isso. Pero la Umbanda no va de eso. La Umbanda no va de eso, ¿no? Os guias de Umbanda, eles têm uma classificação, né? Eles, no plano espiritual, tem um orbe, vamos dizer, tem uma egrégora, que é uma cidade espiritual chamada Aruanda. É onde eles fazem a aprendizagem e o estudo deles.
Entonces hay en el mundo espiritual una ciudad espiritual que existe, que se llama Aruanda, donde los espíritus, ¿no? Las entidades o los medios, As entidades se preparam para... donde las entidades se preparan para venir y hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y una pregunta, entonces la gente pregunta sobre relaciones, además de que trabajo... muita coisa atualmente muito ligado ao fracasso profissional, né? Queda abrupta pela crise que está tendo mundial, todas essas questões também de pais preocupados com os filhos a nível de drogas, aí se faz uma desintoxicação, geralmente nesse caso tem muitos espíritos, tem miasmas, né? Que estão junto com as pessoas. Entonces son personas preocupadas con la parte profesional. Hay todo, ¿no? Sí, de todo. Padres preocupados con los hijos, por sus que están en el mundo de las drogas, y entonces se hacen trabajos a veces de desobsesión, porque se identifican miasmas e obsessores espirituais, entidades espirituais, não? Nós já tivemos casos de praticamente quase possessão, né? Possessão praticamente. Não ha sido possessão, mas ha sido praticamente, não? A pessoa chegar amarrada e eu mandar desamarrar. Ajá. La persona llega, ¿cómo se dice? Se me ha olvidado la palabra en español. La persona llega con los brazos y piernas así, amarrada, ¿no? Amarrada. Amarrada, sí, amarrada. Cuéntanos ese caso. Sin dormir. Sí, varios días sin comer, sin dormir. O sea, parecido el caso, ¿eh? Él no está diagnosticando diciendo que es algo de posesión, pero muy parecido las características. O sea, a pessoa então chegou amarrada fisicamente lá, Alexandre? Mais uma pessoa. Hoje é médium na casa. Entonces hoy la persona trabaja con mediunidad en la casa, es medio de la casa de la Umbanda, pero la primera vez que fue, se ha ido con amarrada físicamente atrapada aí, não? Porque você estava aí descolocada, não? É o Caboclo Sete Estrelas que comanda, às vezes, essa gira, o seu Juco Verde. Aí eles pediram para que desamarrasse a pessoa e acalmou a pessoa, assim, de uma forma tranquila. Increíble, ¿eh? Increíble. Mira, el caboclo, los dos caboclos que llevan la sesión han dicho que despegar a la persona, ¿no? Que libertar a la persona, y empezaron a hacer una actividad y se ha ido. Y no podemos decir que ha sido exactamente posesión desde el punto de vista, ¿no?, de la metodología católica, pero sí que ha sido por lo menos una terceira etapa antes, ¿no? Veja bem, a gente tem que lembrar que esses espíritos também que estão junto com essa pessoa, junto com esse elemento, eles são filhos de Deus. E eles um dia vão chegar à evolução. Então, eles têm que ser tratados, mesmo que eles sejam distorcidos no caráter, né? Eles têm que ser tratados como irmãos cósmicos. Hay que recordar, no se puede olvidar que estas entidades son hijos de Dios también, y que de alguna manera también van a llegar a la luz, y entonces hay que tratarles como entidades de luz, porque tienen la esencia de luz en un momento, o sea, como hijos de Dios, no como entidades de luz, sino como hijos de Dios, ¿no? No es a posesión en sí. Tratar con esas personas. Difícil tratar cuando te encuentras personas que realmente ves que están bajo unas influencias negativas o unas bajas frecuencias, como se dice, de esas potencialidades. Le podrías preguntar, o te puedo preguntar, Alexander, ¿qué es algún caso que tú hayas tenido últimamente, que aparte del que nos has contado de estas casi, ¿no?, posesión, de algún rito después de ya que estamos en el día 1 de noviembre, porque también quiero que le preguntes, Gibran, sobre si es conveniente o no hacer cosas sin saber, como preguntamos ayer, ya que tenemos a un experto. Sería interesante también que lo preguntaras. Él quer saber sobre... entonces, se já teve algum caso mais parecido de quase possessão demoníaca, se já houve, além dessa menina, e se
pode fazer coisas assim, sem saber. Por exemplo, ontem foi o dia dos Mortos, de Halloween. Nesses dias fatídicos, diferentes, sinistros, as pessoas podem fazer coisas assim, ou elas precisam ter uma preparação, uma permissão? São duas perguntas, viu, Alexandre? Vamos por parte. A primeira coisa, teve vários casos já nesses 34 anos, né? Sí, hubo varios casos en los 34 años, hubo un montón de casos. Pessoas que ficavam nuas, que tomavam água do chão, Personas que chegavam no templo, aí a entidade deixava ela solta, deixa solta, até conseguir... porque existe uma coisa, às vezes o espírito... Espera un momentito. Entonces, entidades que ponían a la persona desnuda, que salía, la entidad le dejaba suelta, bebía agua desde el suelo, la persona, y varias situaciones. Por exemplo, quanto à possessão, às vezes lesa, né, o sistema límbico, leva as funções cerebrais, as sinapses e tal, aquelas coisas todas, e existem verdadeiros ovoides que ficam acoplados na coluna vertebral, no sistema nervoso central. Ok. Entonces, en la posesión existe hace mucho daño al sistema nervioso central periférico, al sistema límbico, ¿no? Y entonces esto le puede hacer daño bastante a la persona, y existen como si fuera pequeños huevos, ¿no? Que están energéticos, que se ponen acoplados, enganchados en... ¿Dónde? Aonde? Em vários locais, principalmente nesses locais ligados às emoções, né? No plano energético se ponen enganchados en determinados puntos, sobre todo estos puntos cerebelo, né? Do cérebro, a las emociones del cerebro, para que se bloquee las sinapses del cerebro. Então, nesse caso, a gente tem um cuidado, porque a gente faz um trabalho mais vagaroso, mas não tão retirando a falange. Porque o mentor, realmente, daquela obsessão, ele utiliza outros espíritos, ele não aparece. Até a gente chegar a ele, a gente tem que trabalhar camadas áuricas daquela pessoa para chegar até ele. Que se trabaja todo en capas, ¿no? Que la verdad muchas veces no es solamente uno, sino una falange, muchos, ¿no? Una horda de espíritus, y a veces hay un mentor detrás que muchas veces estos espíritus no se manifiestan. Hasta que se llega a estos espíritus tienes que trabajar allí. Fíjate cómo es la ciencia, el tema, Hay una metodología, se trabaja en capas, en etapas, hasta que se llegue al principal, ¿no? Al jefe, ¿no? Alexandre. Essa coisa aí, quando ele se manifesta, a gente tem que dar todo um aparato à pessoa também. Por quê? Se você retira um espírito desse, que está completamente acoplado, robotizando a pessoa, pode dar o desencarne na hora que ele sai, que ele deixa a pessoa. Puede que ocurra incluso la muerte de la persona si tú les desenchufas el espíritu así muy rápidamente, como un shock. Y esto puede causar incluso la muerte de la persona porque es algo muy rápido. Entonces, cuando ocurre de manifestarse el jefe, la entidad más fuerte, tiene que haber un aparato, una asistencia espiritual que es hecha a través de canciones. Y esto es algo que me gustaría preguntar, ¿no, Alexandre? Como los tambores, ¿verdad? En términos de conducción, ¿verdad? A gente geralmente coloca a pessoa sozinha no centro do terreiro, aí faz o círculo com as entidades que estão, para emanar energia, e pessoas médiums que são médiums de ectoplasmia ou de efeito físico, que eles não incorporam. Eles emanam energia para alimentar aquele processo que está sendo feito, que é a verdadeira cirurgia, né? Entonces muchas veces ocurre como una especie de cirugía, ¿no? Porque se pone la persona en el centro del terreno, alrededor los medios y las entidades conectadas con esto, y entonces hay personas medios de ectoplasia que son de efectos físicos, ¿no? Ya sabes que hay muchos, ¿no? Sí, de ectoplasma. Sí, de ectoplasma. Son estos que promueven efectos físicos. ¿No? Sí. Son los que promueven efectos físicos y entonces se hace el proceso de desobsesión. Ahora me gustaría preguntar, Alexandre, ¿hay efectos físicos cuando ocurren estas sesiones muchas veces? Muitas vezes acontece, né? Por exemplo, materialização, por exemplo,
bichos peçonhentos como sapo, já houve, cobra. Materialização de serpientes, de cobra, de sapos. Como é Alfinete, sapo? essas coisas assim, entendeu? Alfinetes, hierro, ¿Lo has grabado alguna vez? Coisa utilizada em magia negra. E quando ha sido utilizado magia negra, você já gravou alguma vez? Já registrou isso alguma vez? Tem alguma coisa assim, eu posso procurar. Sí, le puedes buscar y te puede enviar esto. Y esto es, sí. Y entonces, ¿alguna pregunta? Agora, Sérgio, o Gibran, às vezes a gente, quando tem um caso muito complicado assim, para não, porque a assistência que vai, os outros médiums, muita gente, eles ficam curiosos, e isso atrapalha, né? Então, a veces cuando hay una situación como esta, la gente que va se pone muy curiosas, ¿no? Porque la manifestación, ya sabes, de la persona que está con esto, ¿no? Entonces se pone muy curiosos y pueden bloquear un poco el trabajo. Entonces, aí a gente leva a pessoa para outro lugar, que é aquele local que você conhece, que é o Toco, que você gosta muito. Sim. É um local separado do terreiro, né? Para uma equipe específica cuidar. Ou marca outras sessões específicas para aquela pessoa. Entonces, cuando esto ocurre, las sesiones duras, ¿no? Las que van directo a la lama, esta persona es llevada a un lugar que está apartado, que está ahí dentro del terreno, pero está apartado, donde hay toda una estructura energética y física para hacerla, y un día específico también, para hacer el proceso de desobsesión, o si es el caso, no sabemos exactamente si es posesión y tal, ¿no? Porque no hay, pero igual ocurre algo así, ¿no? Pero entonces ahí se hace este tipo de actividade. Deixa eu só completar uma coisa. Quando a gente mexe em qualquer caso, como aconteceu com o Sérgio e com você, Gibran, com o programa, a gente futuca uma casa de marimbondo. Entonces, cuando nosotros, a veces consigo traducir porque he hablado con términos muy brasileños. Entonces, espérate, cuando hacemos una actividad, un tema como este, como hicimos en la semana pasada de posesión, es como si tocáramos, estuviéramos ahí machacando una casa de abejas, ¿no? De cespas, sí, ¿no? Sí. De avispas. De avispas. ¿Por quê? Porque eles não querem serem descobertos. Então, porque não querem ser descobertos, né? E não querem que as pessoas sejam... No quiere que nadie les ataque, no quiere que nadie les moleste. Quieren que ellos seguir haciendo su trabajo y que los demás sigan, sin creer en ellos, haciendo ellos su trabajo. Eles são vampiros, né? Então, ele, assim, a própria presença do médium já faz isso, causa isso nele, e da entidade. São vampiros, não? E a própria presença do médium já molesta, já les hace daño aí. ¿Sabes? Como é que acontece isso? Quando um caso desse chega no terreiro, eu falei da vez passada que há tipo a gente passa por um escaneamento, né? Então, acontece que os espíritos que entram, que eles deixam entrar, eles não veem a luz, eles não veem as entidades de luz. Então, espera aí. Quando entra no terreiro, o espírito existe como se fosse um scanner, uma leitura de cada persona e de cada espírito que entra aí, porque é um local, um sítio já preparado, não? E logo, os espíritos que não têm esta frequência, que têm uma baixa frequência de vibração, não conseguem ver uma frequência mais acelerada, é normal. Nós outros, como não conseguimos ver a los orbes, porque estão numa frequência muito mais acelerada, ¿vale? Então, estes espíritos tampouco podem ver espíritos de mais luz. Aí eles se sentem à vontade. Mas chega em determinado momento que um dos mentores, ou mais de um, mostra o local que eles estão. Nesse momento que mostra, há um choque vibracional, entendeu? Aí é um momento que eles se distraem um pouco, vamos dizer assim, que eles soltam um pouco a vítima e que a gente consegue interceder.
A espiritualidade Entonces, maior. muchas veces ellos no saben para dónde están siendo llevados, porque son llevados por espíritus de más luz, a este terreno, a esta casa de Umbanda para hacer la actividad. Y entonces, cuando se dan cuenta, el mentor espiritual les enseña dónde están y hay como si fuera un shock vibracional. Y en este shock vibracional, a raíz de esto, los medios, el Pai de Santo y todos ellos pueden empezar a actuar en el proceso. Fíjate cómo es, Sergio. Me gustaría saber un poco tu opinión sobre qué estamos contando, ¿eh? ¿Qué te parece? Okay. A ver, son situaciones muy difíciles, son situaciones muy complicadas, las cuales me estáis hablando de un parecido muy razonable a todo lo que yo pude llegar a estudiar allí. Me parece increíble lo que cuenta de estas infestaciones, lo que cuenta de estas obsesiones, de que se agarran, también comentaban allí en el Vaticano cómo esas entidades también se enganchaban a esas personas y les producían físicamente dolores o depresiones o pequeños, como hemos pasado esta semana, un bache, ¿no? De decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado estando yo también? ¿Por qué he bajado, no? Vamos a decirlo así, esa frecuencia tan alta que a lo mejor tenía y me han atizado mucho. ¿Por qué están ahí esperando cuando nosotros creemos que ya no nos van a atacar, no nos van a decir nada, no van a estar con nosotros, no están a nuestro alrededor? Yo, por ejemplo, fíjate, yo hace 2 días que me he puesto otra vez mi shunguite, ¿vale? Llevo también mi cruz de San Benito y vuelvo a empezar a estar un poquito mejor. Tú sabes, Gibran, que estoy un poquito regular, pero he estado como entrando en una depresión brutal, pero brutal. Una caída y digo, wow, ¿esto qué es? Y fue en solo un día, solamente un día, y os puedo asegurar que uno se protege ante todo esto, pero no entiendo qué ocurre en este plano que no vemos y que tantos ataques se están recibiendo, por ejemplo, en el día de hoy, tantas cosas se están haciendo en el día de hoy. No sé si sabéis, por ejemplo, que se ha hecho una boda encima de una ouija gigante. No lo sabía, ¿eh? Se fez un casamento encima de aquella ouija, ¿sabe, Alexandre? En Estados Unidos, una auténtica brutalidad hacer eso con 300 o 400 personas juntas. Joder. Sí, es decir, unas energías que, como bien el padre está hablando, son una auténtica locura. Sí. No, dime. No, continúa. Le habías preguntado una cosa y al final no le he preguntado otra vez. Dime. Porque nos fuimos. Alexandre, tenemos 10 minutos, ¿ok? Y entonces me gustaría finalizar con la pregunta de Sergio. Si podíamos 5 minutos con esta pregunta y 5 minutos con la última que me gustaría hacer. O sea, eu queria acrescentar uma coisa no final. Só ok. Entonces, 5 minutos, porque en estos días fatídicos, sinistros que ocurren, como Halloween, como Días de los Muertos, ¿qué tipo de cuidado? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y cómo qué podemos tipo de protegernos? cuidado? Sí, ¿qué tipo de cuidado tenemos que tener? Olha só, Dia dos Mortos, né? Já está aí. É amanhã aqui no Brasil, né? Por exemplo. Dia de los Muertos em Brasília é amanhã, finados, chamamos. Então, as pessoas, principalmente os católicos, eles cultuam levarem todos os dias dos mortos, até pessoas espíritas também, na sepultura, na realidade estão cultuando os mortos. Então, os católicos, espiritistas, os brasileiros se vão lá aos cemitérios, não, cultuar a morte. Eles levam flores, na realidade, o que acontece? Quando eles chegam ali, eles lamentam a morte daquele ente querido e volta até a sensação do luto, que muitas vezes tem uns que bloquearam. Entonces ahí cuando llegan al cementerio lamentan la muerte de la persona que se ha ido y vuelven a tener la sensación, la emoción de luto, ¿no? Como o cemitério é um local, um centro de força
entre aspas, negativo, porque ali existem muitos vampiros, espíritos, formas astrais e tudo que ficam sugando aqueles restos vitais das pessoas que foram ali enterradas, e local de magia negra também. Como en cementerio es un lugar muy oscuro desde el punto de vista energético, hay muchos vampiros que están ahí chupando los restos vitales y energéticos de los que se han ido. Eles, quando nós abaixamos a imunidade psíquica, que a ver com sofrimento, com aperto, com tudo, eles também sugam de nós. Nós podemos... Lo que dice él es esto, ¿no? Básicamente, cuando bajamos, el término es muy bueno, ¿eh? La inmunidad psíquica. Cuando bajamos la inmunidad psíquica por las emociones, por el luto, se nos chupa otra vez todo el proceso. Entonces, se nos chupa la energía también. Entonces, hay que tomar mucho cuidado. Dias como Carnaval também, que é a festa da carne, né? Sí. As pessoas se dão mesmo a libertinagem, essas coisas, extravasam esse lado mais do id, mais do inconsciente, mais do instinto. Do instinto não, né? Vamos colocar esse lado mais dos desejos, colocar assim. Sí, como el carnaval, que es la fiesta de la carne, ¿no? A verdad, la gente hay momentos ahí, aquí en Brasil es fatal, ¿no? Porque hay un carnaval, no sé si lo conoceréis, el de Notting Hill, en Londres, que se hace mucho ritual vudú. Aqui em Londres faz muito ritual voodoo no carnaval lá de Londres. Hill. Porque essas entidades elas ficam mais em evidência. A força, essa egrégora de magia negra, ela está mais aí, né, fluida. Porque la egrégora de magia negra, por ejemplo, está fluida en estos momentos específicos, en estos días. Entonces, Halloween, aunque la gente, Alexandre, aunque sea una fiesta, la gente disfrazada y tal, o sea, aunque sea fatal, terrible, ¿no? Ahora voy a hacer una pregunta a los dos. Y tú luego ya si quieres termina con la tuya, Gibran. A los dos, ¿eh? Padre Alexandre y Gibran y Padre Alexandre, ¿creéis que estamos viviendo unos momentos fatídicos para la humanidad? Así de claro y de rotundo. Eu posso começar? Pode. É ponto máximo para a humanidade. Não tem como. Ponto máximo da humanidade. Não tem como retornar. Não se pode dar volta atrás. Mas cada um tem a sua frequência. E a gente, por sintonia, a gente não está aqui à toa nesse momento. Cada um tem sua frequência e nós por sintonia. Não é casualidade que estamos aqui neste momento, por exemplo. Existe uma sincronia que vai fazer que a gente não sofra tanto essa pressão. Que nos hace que não soframos tanto esta pressão que está ocorrendo, não? Essa camada chamada astral, que a gente pode conversar outra hora, vai ser dissolvida, está sendo dissolvida. Esta capa que se chama astral, e isto não lo sabia, é uma informação nova para mim, é como se ela, com esta transição da Terra, não, fuera dissolvida, se fuera pouco a pouco acabando. Vamos colocar assim, muita energia crística, na realidade, não no sentido de Cristo, está incidindo sobre o planeta. Então, será muita energia crística, não exatamente no sentido crístico de Cristo, sino é uma energia de vibração totalmente distinta, lo que muchos, eu creio que é o que muitos chamam que a Terra já está passando a la quarta dimensão, ou que já está na quarta dimensão, ou algo assim, não? E aí, essa incidência vai fazer com que a gente coloque para fora tudo aquilo que está contido. Né? Então, tem muitas pessoas que têm muitas coisas internas negativas, vamos dizer assim, né? Que escondem, que mascaram. Então, a pessoa tem que ser verdadeira. Ela vai... Então, o desequilíbrio está muito grande. Desencarne em massa, assassinato, estupro, e essas coisas todas. Porque essas personalidades que estão aí dentro, não dá tempo. A pessoa está jogando para fora. E quanto mais... E por isso que quanto mais a gente se espiritualiza, independente de religião, mais a gente muda o nosso padrão interno. Então, o que está ocorrendo agora por esta transição, muita gente não está aguentando, é como se
el espíritu que está ahí, la persona que está allí, no aguantara un poco esta transición y se está, ¿cómo se dice? Muchos teniendo muchas enfermedades, muchos asesinatos en masa, muchas locuras total. Muchos problemas que lo hablábamos ayer, ¿verdad, Gibran? Sí, hay algo como extraño, ¿verdad? Ya sí. A nivel geopolítico, ayer estuvimos hablando, lo hablaremos más, pero a nivel espiritual también. Entonces, então, em nível espiritual, existe uma revolução em curso, né, Alexandre? Existe uma revolução em curso. Então, eles estão mostrando para a gente vários portais do planeta, aonde a gente pode se proteger mais. As entidades les estão ensinando a eles, não? Muitos portais no planeta onde podemos protegernos mais destas influências que não é exatamente daninhas, não são exatamente daninhas, não, sino que é uma transição normal por la que a Terra está passando. E fíjate que eles têm informações sobre isso desde mais allá, não? Os muros das religiões tendem a cair, né? Os muros das religiões tendem a cair. Porque imagina numa hecatombe, num problema sério no planeta, né? A confusão, vamos dizer, planetária, a queda monetária, todos esses processos todos, vai enlouquecer o planeta todo. Você não vai ter tempo de parar, fazer uma prece e colocar a mão em cima da pessoa. Só sua presença vai ter que ajudar. Entonces, en el momento de las hecatombes, de la catástrofe monetarias, físicas, del apocalipsis, ¿no? Que ya está previsto, no tienes tiempo de sentar, de arrodillarse y rezar, sino que tú tienes que estar allí presente y tu presencia va a ayudar al próximo, va a ayudar a la gente que está allí. Que entonces, já diz, oração, orar em ação, é você agir. Oración es orar en acción, ¿no? En actitud, que es lo que somos, lo que hablamos ayer, ¿no? Tem muita coisa nesse sentido, né? Sí. Entonces, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, no hay más que aportar. Agora também, lo que ha dicho, lembrando uma coisa, que a vigilância espiritual, ¿qué? A vigilância espiritual está intensa. E eles estão com naves, né, extraterrestres, posicionados em determinados lugares, reabastecendo energeticamente algumas camadas do planeta, que tem a aura do planeta também. E também tem cidades, por exemplo, em cima do terreiro Aprendiz do Amor, tem um hospital espiritual. Ok, entonces hay un grupo de compañeros también de otras dimensiones extraterrestres que están con naves posicionadas en sitios donde hay dificultades en el mundo, donde allí son capas, ¿no? de problemas, utilizan allí tecnología y fuentes espirituales o energéticas o tecnologías para ayudar a estos puntos en el mundo, como por ejemplo en el grupo, en la casa humanista, Aprendices del Amor, espiritualmente hay como si fuera un hospital espiritual allí, ¿no? Entonces, Alexandre, muy interesante, ¿no? Las informaciones, Sergio. Yo, por ejemplo, tú me preguntaste todo esto, yo no tengo mucho más que añadir de lo que ha dicho Alexandre. Yo creo que estamos ahí, la transición es esta, ya estamos en una frecuencia de vibración distinta en el planeta, en el mundo, el universo, y la gente que no pase por esta evolución, por eso están los orbes aquí también, porque bajo mi punto de vista son compañeros que nos ayudan a ver esta otra realidad. Todos los días yo recibo mensajes de gente alrededor de todo el mundo diciéndome, correos, ¿no? Emails de personas diciéndome que están viendo a simple vista los orbes, chispazos, luces, y esto que es, personas que no se conocen, personas que nunca se han visto entre ellas. ¿Qué es lo que está pasando? La gente está al mismo tiempo despertando capacidades, o sea, son necesarias. Sí, que son necesarias para esta nueva etapa de la Tierra, de la humanidad. Pero no tienen que tener miedo. No tiene que tener miedo, ¿no, Alexandre? Não tem que ter medo. O medo é uma forma da gente retrair, né? E da gente inibir a condição de expansão áurica, expansão consciencial.
Entonces el miedo nos ayuda, nos inhibe, nos bloquea la condición de la expansión áurica y la expansión espiritual, ¿no? Yo creo que es esto, ¿eh? De momento podemos aquí, a mí me gustaría haberle preguntado sobre el IFA, que es algo también que no sé si él lo puede hablar, no, yo creo que hay muchas cosas que no puede decir, entonces, pero yo creo que ha sido muy interesante para que podamos entender estas líneas de pensamiento, ¿no? Que ocurren, que están aquí en Brasil. Es importante no solamente que la gente escuche lo que pasa en Brasil, es interesante que escuche a personas como el padre Alexandre, que aunque esté con la Umbanda, con el candomblé, con todo este tema, nos acerca mucho a todos, porque el fin es bueno, el fin es espiritual, el fin somos nosotros, el fin es encontrar la luz. Yo creo que eso es lo más importante que nos estáis contando, estamos hablando, estamos aprendiendo de ustedes con Gibran, con el padre Alexandre y con Gibran, aquí en el universo de la transmutación en este tema. Yo solamente quiero agradecer, sé que ayer estuvo también Pachucho, mucha fuerza, mucho ánimo, de verdad, de corazón, de verdad, y que te recuperes pronto, padre, que seas fuerte y te recuperes pronto. Y a ti, Gibran, el miércoles que viene con mucho más. Nos vemos, por supuesto, que ya estaremos. Que te recuperes, ¿eh? Muchas gracias, que te recuperes y hablamos. Gracias, Alexandre, gracias, Sergio. Gracias. Nos vemos y hablamos en off porque Alexandre tiene cosas para decirte. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Agora, obrigado a todos, obrigado, Sérgio, Gibran. Acabó, disculpe, él cortó. No, todavía no ha acabado, vamos. No. Perdón. Por cierto, me vas a dejar. Pode falar. Me vas a dejar el WhatsApp para ellos, ¿no? Na primeira entrevista, eu falei de uma data específica, 1905, mas vamos subir um pouquinho, é 1908, tá? Que he dicho en la primera entrevista cuando ha surgido la Umbanda en 1905, pero lo ha arreglado, lo ha corregido, que es 1908, ¿no? Vale. Mándame los datos, ¿vale? Del padre Alexandre para ponerlos en la descripción, ¿vale? Te lo paso, sí, biografía, teléfono de WhatsApp, porque también una cosa importante es que hace consultas de bucios y es psicólogo también. Tú haces consultas por Skype también, ¿no, Alexandre? Sí, hoy es permitido pelo Conselho. Pues todo eso, datos, pásamelo para pasárselo aquí a todos nuestros amigos. Muy bien, pues la gente que quiera hacer consultas, yo os puedo decir que yo cuando tenía 17, 18 años, que ha sido cuando le conocí, hice varias terapias con él y ha sido una pasada, aparte de todo el trabajo que desarrollamos, ¿no? Entonces, sugiero fuertemente, incluso para ti, Sergio, que ahora necesitas aí uma canha, olha só, uma chicha. Para a gente entender essa transição, seria bom entender que não vai haver mais mediunidade de incorporação, tá, gente? Então, é por isso que eles estão falando para a gente desenvolver habilidades. Por isso, o sea, fíjate que coisa interessante, que estes seres, estas entidades, en esta transición que estamos pasando en el mundo, ¿no? No va a haber más incorporaciones porque ya tenemos otro tipo de frecuencia de vibración. Y por eso que ellos nos dicen desarrollar capacidades, que es lo que hacemos en la Escuela de la Transmutación. Desarrollo de capacidades, tercera visión, tercer ojo, identificación de frecuencias, visión remota, premonición. Es lo que desarrollamos allí, porque esto es el futuro. Me vas a hablar el miércoles que viene, por favor, de lo que hacéis allí en la Escuela de la Transmutación, por favor. También, sí. No, también, no, que me hables directamente de todo eso, vale. Porque quiero que la gente se entere bien, ¿de acuerdo? Padre, muchas gracias. Gracias. Dios.